Hola, soy Germán Mühlenberg y este es el resumen del libro El arte de la seducción, por Robert Greene. Antes que nada quiero decir que a pesar de que considero este resumen el más completo que pueden llegar a encontrar de este libro, personalmente no me gustó para nada. Lo hice porque sé que es muy popular y casi como un clásico, pero no porque estoy de acuerdo con la mayoría de sus afirmaciones. De todas formas, yo tengo otra línea de pensamiento, así que pueden descargar de forma gratuita mi pequeño libro 10 hábitos atractivos. Yo encaro la seducción desde otra perspectiva. Ya habiendo dicho esto, el arte de la seducción es una guía de seducción con una colección de reflexiones e historias, la cual básicamente se divide en dos partes. La primera parte se llama estilos de seducción. Robert Greene describe 9 tipos de seductores para los cuales deberías identificarte con uno de ellos. Según con quién te identifiques, será clave para el desarrollo de tus habilidades de atracción. La segunda parte se llama el proceso de seducción. El autor ofrece 24 tips divididos en 4 fases diferentes sobre cómo seducir eficientemente. Empecemos por la parte 1, estilos de seducción. Greene afirma que hay 9 tipos de seductores en el mundo y tienen 2 elementos en común. 1. Ellos tienen una comprensión de sí mismos y saben lo que los hace atractivos. Y 2. Ellos entienden a sus víctimas. Así que los 9 tipos de seductores. La primera es la sirena. Las sirenas atraen a sus víctimas con su apariencia y seducción, pero a pesar de su belleza prominente, se destacan más por su personalidad exuberante y teatral. La sirena es la representación máxima de la fantasía masculina. Es lo que todo hombre desea. Ejemplos de la sirena podrían ser Cleopatra o Marilyn Monroe. 2. El libertino. Los libertinos adoran el sexo opuesto y lo demuestran mediante un deseo voraz por la otra persona. Ellos tienden a destacar más por su intelecto social que su belleza. Sabe utilizar las palabras para seducir, halagar e hipnotizar. Ellos tienden a ser la representación máxima de la fantasía femenina. El libertino ofrece a las mujeres algo que es difícil de encontrar, la cual es una experiencia de puro placer y un escape a la opresión. Un estereotipo de esta figura puede ser el Don Juan, quien era deshonesto y desleal. 3. El amante ideal. Los amantes ideales poseen una sensibilidad estética que aplican en romance. Pueden adaptarse al estilo de ánimo de su víctima, seguirlo, encontrar lo que le falta en su vida y proporcionárselo, haciendo de sí mismos una pareja perfecta y un amante ideal en cada situación. El Casanova podría ser un ejemplo del amante ideal, quien estudiaba a las mujeres que buscaba, descubría qué le faltaba y se lo proporcionaba. Por ejemplo, a la aburrida esposa le otorgaba una aventura y romance. 4. El dandy. Son todas las personas con estilo, presentación y confianza que admiramos y deseamos ser. Rompen con el esquema social que la mayoría de las personas siguen y eso crea su propia personalidad. Se destacan por un interés especial por su apariencia personal y la elegancia material. Causar asombro y de no asombrarse nunca. 5. El natural. Los naturales son espontáneos y abiertos. Encarnan las cualidades perdidas del niño. Espontaneidad, sinceridad y sin pretensiones. Se toman su tiempo y no se guardan nada. Su energía natural optimista los convierte en aventureros audaces y sin vergüenza. 6. La coqueta. Las coquetas son autosuficientes, son narcisistas y, en lugar de perseguir, se dejan perseguir. Se destacan por retrasar el placer y hacer esperar a sus víctimas, jugando siempre entre la esperanza y la frustración. Ilusionan con la promesa de recompensa, tanto física, poder o felicidad, pero al ser evasiva hará que la víctima la persiga más intensamente. Estos son algunos consejos que toma el libro de Mystery Method, como la teoría de la gata. Pueden ver el resumen en mi canal. 7. El encantador. Los encantadores son muy agradables y sociales. Ellos quieren y saben cómo complacer. Juegan con la vanidad e inseguridad de la gente para ganar su afecto. Nos seducen porque no hablan de sí mismos, lo que los hace más misteriosos. Y como están interesados en sus víctimas, hace que se relajen y se abran. 8. El carismático. El seductor carismático es el tipo que entra a una habitación y roba la atención. Tiene una gran cantidad de confianza inusual y energía interna. Son elocuentes ya que se basan en el poder de las palabras y también líderes porque saben cómo guiar y hacer que la gente los siga. 9. La estrella. Las estrellas son los protagonistas de grandes historias y siempre piensan por ponerse a sí mismos en un pedestal. Atraen la atención de todos, pero al mismo tiempo
mantienen la distancia y son intocables. Ellos son como figuras de sueños para nosotros, como si fueran tomados de una película. Y como ellos no se cruzan en nuestro camino en la cotidianidad, hace que aumente la fascinación de sus víctimas. El antiseductor. Los seductores atraen por la atención concentrada que ponen en su víctima. Los antiseductores, por lo contrario, repelen. Son incapaces de entender la psicología de otra persona y la de sí mismos. No se preocupan por solucionar los problemas que provocan. Hablan demasiado y carecen de la capacidad para crear placer o seducir. En el libro se menciona la importancia de eliminar de nosotros los rasgos antiseductores y reconocerlos en otros. Tratar con este tipo de personas no es ni interesante ni placentero, y Green aconseja alejarse de ellos. Green explica 8 tipos de antiseductores, los cuales tienen como atributo común la inseguridad, y cuando la inseguridad se combina con otro atributo negativo, crea una personalidad que elimina cualquier tipo de atracción. Son todo lo que los seductores no son. Si quieren saber más de los 8 antiseductores, podrán encontrarlo en la descripción. Las víctimas de la seducción. Robert Greene define a las víctimas como los objetivos fijados por el seductor. Todo el mundo es una víctima potencial de la seducción. El autor define 18 tipos de víctimas para ser seducidos según sus debilidades, cada uno con un aspecto importante del que carece. Sin embargo, Green da una nota importante. Nunca fijes como víctima a tu propio tipo de seductor. Es la regla de oro de seguimiento. Los opuestos se atraen. Si quieren saber más de las 18 víctimas de la seducción, podrán encontrarlo también en mi página web, dentro de la descripción. Llegamos a la parte 2. Proceso de seducción. 1. Elegí tu víctima correcta. Es importante buscar un balance entre perseguir a personas demasiado difíciles y demasiado fáciles. Si cedemos con la primera persona que le gustamos, lo más probable es que actuemos con desesperación, y actuar de esa manera destruirá cualquier atracción que generemos a la larga. Encontremos placer en la persecución. Cualquier cosa que venga demasiado fácil es antiseductivo. 2. Crea una falsa sensación de seguridad. Nunca te acerques a alguien de forma directa. Si lo haces, te arriesgas a crear cierta resistencia que solo hará las cosas más difíciles. Acércate indirectamente para avanzar de forma lenta hacia la víctima. 3. Envía señales mixtas. Lo que es obvio y llamativo puede atraer la atención al principio, pero esa atención suele ser efímera. A la larga, la ambigüedad es mucho más potente. Es difícil de entender y genera más misterio. 4. Aparentá ser un objetivo de deseo. Pensá en vos mismo como un trofeo que los demás deben alcanzar. Otra forma de hacer esto es crear triángulos amorosos para seducir y que compitan por vos. La mayoría de las veces preferimos una cosa a otra porque eso es lo que nuestros amigos quieren, o porque ese objeto tiene un significado social ya marcado. Nuestros gustos e intereses es un consenso social, en el cual si alguien o algo es deseado por varias personas, entonces debe haber una buena razón. 5. Crea una necesidad. Provoca ansiedad y descontento. La gente siempre es susceptible a ser seducida, porque de hecho todos carecen de un sentimiento de totalidad. Sienten que algo les falta en su interior. Trae las dudas y ansiedades de la víctima a la superficie y podrían ser guiados y atraídos a vos. Las mejores víctimas son aquellas que tienen una necesidad insatisfecha de aventura. 6. Dominar el arte de la insinuación. No se conoce ninguna defensa contra la insinuación. Es el arte de plantar ideas en la mente de otras personas, dejándole pistas que se desarrollan días después, incluso apareciéndoles como ideas propias, como en la película Inception. Hacer que todo sea sugestivo. Lo que mueve la mente de la otra persona es decir lo que quieren escuchar. La insinuación es efectiva porque evita la resistencia natural. 7. Entra en su espíritu. No hay nada más efectivo que hacer que el seducido crea que es el que está seduciendo. Jugá con sus reglas, disfruta de lo que ellos disfrutan y adaptate a sus estados de ánimo. Al hacerlo, llegarás a esa persona y bajarás sus defensas. 8. Crea tentación. Como la serpiente tentó a Eva con la promesa del conocimiento prohibido, debes despertar en tus objetivos un deseo de que no puedan controlar. Encontrá esa debilidad suya, esa fantasía que aún no se ha realizado, e insinúa de que puedes guiarlos hacia ella. 9. Mantenerlos en suspenso. Mantenerlos preguntándose qué viene después. Hacer algo que no esperan de nosotros les dará una grata sensación de espontaneidad. No serán capaces de prever lo que viene después. 10. Usa el poder demoníaco de las palabras para sembrar confusión. Domina el uso de las palabras, tono de voz y el lenguaje no verbal. Decí lo que quieran escuchar.
aprende a ser expresivo pero no molesto y conquistarás el corazón que deseas. Provocar las emociones de las personas con frases cargadas, halagadoras, consolar las inseguridades e envolverlos en fantasías y promesas. Y no solo te escucharán, sino que también perderán la voluntad de resistirse a vos. 11. Presta atención a los detalles. El secreto está en las pequeñas cosas, ya sean en ciertos sentimientos, reacciones, regalos o gustos. A veces, un gesto puede decir mucho más que 1000 palabras, o un regalo personalizado valer más que algo muy caro. 12. Poetiza tu presencia. Ocupa sus mentes demostrando una presencia excitante y que recuerden, como también manteniendo una buena distancia. Asociarse con imágenes y objetos poéticos, para que cuando piensen en vos comiencen a verte a través de la fantasía idealizada. Alimenta sus fantasías con sutiles inconsistencias y cambien tu comportamiento. Puede ser peligroso, travieso, incluso algo vulgar, dependiendo de los gustos de la víctima. Pero nunca seas ordinario o limitado. Eso va a distinguirte entre miles. 13. Desarmarse a través de la debilidad estratégica y vulnerabilidad. Si pareces ser débil, vulnerable e incapaz de controlarte, harás que tus acciones parezcan más naturales y menos calculadas para ganar la confianza. Confesando algún pecado de tu parte, generarás mayor empatía con tu víctima. 14. Confundir el deseo con la realidad. Tu tarea como seductor es llevar algo de ilusión a la fantasía de la otra persona. Las personas quieren creer en las cosas extraordinarias. Alimenta esos sueños, hace que crean que están alcanzando sus aspiraciones. 15. Aislar a la víctima. Separarla de su entorno físico, emocional y mental, para que puedan enfocarse aún más en vos. 16. Provocate a vos mismo. Si no estamos siendo congruentes con lo que decimos y hacemos, nuestra víctima dudará de nuestra sinceridad. Si ella muestra resistencia, no tengan miedo de generar una acción desinteresada. No se preocupen por hacer el ridículo o cometer errores. 17. Efectuar una regresión. Anima a tu víctima a hablar de su infancia o eventos del pasado. Las personas que han experimentado cierto tipo de placer en el pasado, sin duda tratarán de repetirlo y revivirlo. Mientras el otro habla, debes estar atento y sin hacer juicio de valor. 18. Agitar la transgresión y el tabú. Hace que las víctimas sientan que están siendo llevadas más allá de los límites o lo prohibido. La gente anhela explorar su lado oscuro y hacer lo que no puede. 19. Usar señuelos espirituales. Todo el mundo tiene dudas e inseguridades sobre su cuerpo, su autoestima, su sexualidad o creencias. Si tu seducción apela exclusivamente a lo físico, despertarás estas dudas y harás que tu víctima sea consciente de sí misma. En su lugar, hacele creer que su unión es una especie de destino espiritual, que va más allá de los deseos básicos de la gente normal. 20. Mezclar el placer con el dolor. Siendo demasiado bueno, puede hacer que la víctima se aleje de vos. La sensación erótica depende de la creación de tensión. La seducción nunca debe seguir un camino recto hacia el placer. Debes jugar con el placer, el suspenso, el desinterés. Sin todo esto, no habrá una sensación de alivio de la tensión. 21. Dales espacio para que caigan. El perseguidor es perseguido. Cuando las víctimas esperan pasivamente, su nivel erótico es bajo. Cuando se convierten en perseguidores, involucrándose en el proceso, la temperatura se eleva. 22. Usar señuelos físicos. Si la persona a la que intentamos seducir está al tanto de eso, entonces tengamos cuidado, puede dudar de nuestras manipulaciones. Pongamos sus mentes a gusto sin que se pongan a la defensiva. Debemos actuar de manera relajada e indiferente mientras que nuestras miradas, voz y porte se mete por debajo de su piel, elevando la temperatura. 23. Domina el arte del movimiento audaz. Encontré un momento exacto para avanzar. Si pareces impaciente, ansioso por tener sexo, entonces señalas que tu interés es puramente físico y no tiene nada que ver con los encantos de la víctima. Pero si esperas demasiado tiempo, podrías generar otro tipo de inseguridad. 24. Cuidado con los efectos posteriores. Después de una seducción exitosa hay un peligro. Una vez que las emociones alcanzan su punto máximo, caerán hacia la decepción. Si querés irte, sé rápido. Una víctima insegura se aferrará rápidamente y ambos sufrirán. Si querés seguir, necesitan una segunda seducción. Nunca dejes que la persona te dé por sentado. Usa la ausencia, el dolor y el conflicto para mantener al seducido enganchado. Nunca confíes en tus encantos físicos. Incluso la belleza pierde su atractivo con exposición repetida.
Solo la estrategia y el esfuerzo combatirán la inercia. Conclusión. A mí este libro no me gustó. Pienso que promueve comportamientos tóxicos y que a la larga no funcionan. Me parece buenos consejos en su mayoría. Además, me fue muy difícil leerlo, no fluyó y los ejemplos en las historias me eran confusos. Sentía que estaba leyendo un libro muy antiguo. Tiene un aire medio poético que lo hace demasiado largo para llegar a una conclusión. En lo personal no es un libro que lo tomaría como una guía sobre cómo seducir. Espero que les haya servido y hasta la próxima.